Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la convocatoria. Y, y bueno, voy a tratar en este tiempo que tengo, ser un poco gráfica respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio de paradigmas en el derecho civil. Después de la reforma de 1994, con la incorporación de todos los pactos internacionales a través del artículo 75, el inciso 22, claramente frente a la sociedad teníamos una gran deuda, que era que esa incorporación no quedara solo en una letra muerta de la Constitución, sino que efectivamente eso quedara disponible y reglamentado para la ciudadanía. Y esto fue un poco lo que vino a hacer el nuevo Código Civil y Comercial. En ese sentido, cuando se promulga este nuevo código, fue un gran desafío para todos los que de alguna manera desde hace muchos años venimos desempeñándonos en materia civil, porque realmente era esta deuda constitucional que teníamos con la ciudadanía, ¿no? Pensemos que el Código Civil anterior, que nos rigió durante muchísimos años, estaba pensado para una sociedad que dista claramente de la sociedad actual que tenemos. Estaba pensado para una sociedad de élite, una sociedad donde unos pocos podían participar, donde unos pocos tenían derecho a participar, y donde básicamente la participación estaba asignada más que nada por su capacidad económica. Eh, Claramente hoy la sociedad es, o el reclamo de tener una sociedad más inclusiva, el reclamo de considerar las distintas realidades que se dan en la sociedad, y no se dan solo en nuestro país, sino que se dieron mundialmente, implicaban necesariamente que cambiáramos ese marco normativo, o que por lo menos le pudiéramos dar trayectoria o ingreso a todas las nuevas realidades que vivimos y que veníamos viviendo. Ese escenario del Código Civil y Comercial nuevo implicó, ¿por qué decimos cambios de paradigmas? Porque en realidad, solo se pudo dar en unas circunstancias o en un contexto donde, donde el cambio de paradigma del derecho civil formó parte de una política pública estatal. Si no, no se hubiera podido dar esa nueva legislación, y eso hay que tenerlo claro. Es un código civil que va a colocar al hombre y a la mujer como sujeto, especialmente a la mujer, donde se le va a dar un lugar donde va a dejar de ser un objeto. Lo mismo pasa con los niños, las niñas y los adolescentes, donde se le va a dar una participación, una posibilidad de ser escuchados, posibilidad de tomar decisiones de su propia vida. Y se va a dar preeminencia a todo lo que tiene que ver con el régimen de la responsabilidad parental, porque las nuevas realidades y las dinámicas familiares son distintas de hace muchos años atrás. Hoy el prototipo o el estereotipo de la familia no es igual que en la época de Vélez, eso está muy claro, y que haya un código que realmente contemple todos esos nuevos sujetos o esos nuevos actores que hay de esa dinámica era indispensable para reconocerles esos derechos. Hoy las familias ensambladas es algo que está incorporado dentro de nuestra realidad. Las relaciones paternales no están determinadas pura y exclusivamente por una filiación biológica. Entonces, todas esas son cuestiones que el código antes no las tenía en cuenta o no les daba el lugar que deberían tener, y esta realidad es la que aclamaba estas modificaciones. Piensen que es un código, el Código Civil anterior, que ni siquiera contemplaba la incorporación de los derechos sociales que la misma Constitución incorporó en aquella reforma del 49, más allá de cuando después fue dejada sin efecto y después fue reincorporada en el 57, el 14 bis. Es decir, fíjense la diferencia de concepción de la sociedad para todo lo que tiene que ver con los derechos individuales. ¿Y por qué digo derechos individuales? Porque en aquel entonces nadie pensaba que podíamos hablar de los derechos de incidencia colectiva, aquellos derechos que de alguna manera pueden repercutir en distintos grupos y tener este tipo de incidencia. Bueno, el Código Civil y Comercial nuevo viene a incorporar y a tener en cuenta todas estas acciones que también eran una deuda. No nos olvidemos que ya en el año 94 la incorporación del derecho del consumidor,
el del ambiente sano, es decir, el artículo 42 y 43 de la Constitución necesitaba necesariamente que esos derechos quedaran jerarquizados de tal forma que formaran parte de un marco normativo aplicable para todos los ciudadanos por igual. Cambios de paradigmas que tienen que ver con el respeto a las decisiones que cada uno pueda tomar con su propio cuerpo, y esto no estaba ni siquiera pensado en una sociedad de Vélez, y realmente hoy es algo que nosotros, la jerarquización de la libertad y de la autodeterminación sobre nosotros mismos es algo que está muy presente todos los días. Hay una protección muy importante hacia la vivienda, en realidad teníamos una ley complementaria del Código Civil Viejo que hablaba sobre ese famoso bien de familia. Hoy la tenemos incorporada dentro de un marco que no solo contempla los requisitos que antes exhaustivamente aquella ley marcaba, sino que contempla que no necesariamente se tienen que dar ciertos lazos o ciertos vínculos para que uno pueda afectar como bien de familia, o la posibilidad de continuar aún cuando uno hubiera cambiado con ese inmueble. Son todas cuestiones que se venían planteando en lo jurisprudencial o en distintos casos en la justicia y que no tenían una buena recepción en el marco normativo que teníamos antes. Claramente el régimen patrimonial del matrimonio vino a modificarse desde el momento que ya podemos tener libertad para elegir, a pesar de contraer matrimonio, de mantener separados nuestros patrimonios. Por supuesto, el historial que tenemos para hablar del régimen patrimonial de bienes en el matrimonio del Código Viejo es enorme, con las distintas modificaciones que tuvo, pero no puedo dejar de mencionar que comienza con una figura de una mujer absolutamente aniquilada o de alguna manera olvidada, donde ni siquiera podía tomar sus propias decisiones, más allá de las modificaciones que se dieron después, y que la más importante la receptó en la 17711. Bueno, hoy nuestro código permite que podamos tener esas decisiones que hacen a nuestra vida. Hoy el respeto por la decisión que nosotros tomamos de la manera de vivir, cómo vivir y con quién vivir, están plasmadas en este código, que no es ni una cosa ni otra que la recepción de esa incorporación y esa jerarquía constitucional que se dieron a todos esos pactos internacionales, que no hacen otra cosa que ampliar la base de los sujetos de derecho y la incorporación de los nuevos derechos como ya parte de nuestra propia normativa o como parte de nuestro derecho positivo. Ni hablar de las uniones convivenciales, la posibilidad que uno tenga de elegir, como yo les decía, con quién vivir y cómo vivir, con quién compartir. Y no necesariamente los derechos están reconocidos cuando uno contrae matrimonio. Hoy hay un régimen específico para quienes deciden vivir, convivir, tener una unión convivencial, y más allá de las distintas uniones que hay, la realidad es que se le da esa posibilidad y se les reconoce la posibilidad a las personas que siempre tienden a esa libertad. Piensen que en una sociedad anterior las libertades individuales siempre estaban ligadas a todas esas cuestiones que yo mencioné al principio, que tenían que ver con la posibilidad de leer, de escribir, de la capacidad económica. Y hoy está claro que eso no puede ser segregado o ser una forma de discriminación, como lo era en su momento, para ser considerados como sujetos de derecho. Así, a grandes rasgos, lo que uno puede observar es que con la nueva normativa tenemos ya una base de derecho positivo con la inclusión de todos estos cambios de paradigma. Pero esto no se termina acá, porque no nos basta como sociedad que en un código estén estos nuevos paradigmas plasmados. Y ahí viene la nueva acción o la nueva actuación que los jueces debemos tener, porque no nos sirve de nada tener un cambio de paradigma plasmado como derecho positivo y que después en los hechos los jueces no apliquemos o no tengamos esa apertura para poder comprender cuál es la nueva guía que tenemos en ese derecho positivo.
Entonces aquí nos encontramos que dentro de los nuevos paradigmas estamos los operadores judiciales. Y en eso se requiere, de alguna manera es indispensable, esa capacitación permanente de comprender, esa empatía con el conflicto o con el problema del otro, o con lo que del otro está pasando o le está pasando y nos está pidiendo que podamos resolverlo en conflicto. Por eso a veces digo, no es hablar de cambios de paradigmas en un código civil, no puede quedarse solamente en una letra escrita por artículos, sino que tiene que ver con una transformación y un cambio cultural importante de todos, con una mayor comunicación y darle más trascendencia para que todos puedan saber cuáles son sus derechos. Y más allá de plasmar todo esto, no nos olvidemos, y además de una sociedad más igualitaria que uno siempre tiende a tener, más inclusiva, que todavía nos falta mucho para que eso realmente se nos cumpla. Eh, Cuando tenemos operadores que todavía pueden calificar hechos tan terribles como hablar del desahogo sexual, como está pasando en la actualidad, o la violencia institucional que se vive, que no se vive solo en otros países, sino que las tenemos aquí adentro, donde no hay reconocimiento por la autodeterminación de los pueblos originarios y todo lo demás. Bueno, nos falta mucho todavía por crecer. Hemos comenzado por tener por lo menos un marco normativo donde podemos recurrir, donde podamos recurrir, pero no nos olvidemos de esto, y este es un poco el mensaje cuando uno habla del cambio de paradigma, que el cambio de paradigma tiene que ir acompañado de un cambio cultural, que tiene que ir acompañado de una conciencia y de una empatía plena con el otro, ponernos en el lugar del otro, que no basta la mera letra del artículo, sino que nosotros podamos incorporar que eso tiene que formar parte de lo cotidiano y reconocer que el otro realmente tiene como ser humano la libertad de elegir su forma de vivir. Intenté en poco tiempo darles un pantallazo más o menos de cuál es la normativa que hoy nos rige, donde fuertemente y sin lugar a duda en materias de familia y de incorporación de estas nuevas dinámicas familiares es donde el código más hizo hincapié, y donde más hemos tenido que trabajar en la justicia civil. No se olviden que la justicia civil tiene juzgados con competencia en asuntos patrimoniales y juzgados con competencia exclusiva en asuntos de familia. Vamos Y en las salas, en retomando la poco Cámara, a tenemos poco. ambas competencias. Esto realmente fue un gran desafío y sigue siendo un gran desafío este, para poder llevar a la ciudadanía la tranquilidad de que en definitiva sus derechos van a ser respetados y que la libertad está por encima de todas esas cuestiones, ¿no? Que la libertad de elección está por encima de otros intereses que puedan ser más económicos o de otra naturaleza. No sé si estoy bien con el tiempo, pero bueno, Ya intenté